Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos, como todas las semanas. Día complicado, decía yo antes de empezar a charlar con mis invitados, porque, bueno, indudablemente estamos viviendo una situación difícil en el país. El gobierno se ha empeñado en que realmente transitemos este camino tortuoso y, bueno, a partir de esa decisión que ha tomado nos ha llevado a profundizar algunas cuestiones que ya las conocemos, porque ya mucho de todo esto lo hemos vivido. Es como que estamos haciendo un déjà vu de situaciones vividas con antelación que en la mayoría de los casos siempre fueron nocivas para los argentinos. Este es un gobierno que indudablemente tiene escasa sensibilidad. Por lo tanto, muy difícilmente le vaya a importar lo que le está pasando a usted. Por eso ha llevado adelante todas las medidas que ha llevado adelante, las reformas que ha llevado adelante, la reforma previsional, la tributaria, la reforma laboral que viene, los tarifazos. Todo esto tiene que ver con una enorme insensibilidad. Usted se puede preguntar por qué pasa todo esto. Porque al gobierno realmente a usted no le importa. Le importan otras cosas, que ahora las vamos a hablar. Nosotros preparamos un informe, que a esta altura del partido lo preparamos hace un par de días. Digo, está casi, pasado de moda, es como que ya pasó el tiempo como para ponerlo, pero que de alguna manera nos refresca una situación y por eso lo vamos a poner, que nos permite hablar con mis invitados, que son todos muy prestigiosos, tienen muchas cosas para decir, tienen mucha experiencia y por lo tanto todo lo que digan va a tener mucho valor. Vemos el informe. Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente me parece que es casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. El presidente Mauricio Macri anunciaba lo que llamó o presentaba como buena nueva. La cuestión es para quién es buena y para quién es nueva. Argentina se somete otra vez al Fondo Monetario Internacional. Allí, entonces, una vuelta atrás. La receta comenzó con una suba de tasas de interés hasta 40%, intentando frenar la corrida, información del viernes pasado. Sin embargo, esta incertidumbre, esta volatilidad sigue siendo una constante. El dólar volvió a subir y lo que ya parecía una muerte anunciada llegó de la boca del propio presidente de la Nación. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Mismo discurso, mismo resultado. De la Rúa y Macri hundieron el país. Claramente volvimos al 2001 y vos volviste a ver otro capítulo del bombón de la noticia política. Volvemos al Fondo Monetario Internacional, al ajuste, a la pobreza, al hambre, a las imposiciones del fondo y al riesgo país. Volvimos y nos fuimos al pasado. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global. Sturzenegger con Cavallo y Dujovne con el Fondo Monetario Internacional. ¿Te acordás del cartelito del ministro? No volvamos al fondo. Y se la pusimos a fondo. Buah,
En el fondo es bueno. La Argentina ha elegido no ir al fondo, ha elegido la vía gradualista, vía endeudamiento en el mercado y no con el FMI, porque el FMI de repente quiere poner condicionamientos que la Argentina no va a querer tomar. Bueno, sigue el informe, pero en realidad es mucho más de lo mismo. Perón dijo alguna vez que es posible que un malo se transforme en bueno, pero es casi imposible que un boludo se transforme en inteligente, ¿sí? A Duhovne esto le calza como anillo al dedo, porque en realidad está haciendo un papel tristísimo y todos lo vemos y ya no tenemos dudas respecto a esto. Me están acompañando Alejandro Banoli, ex presidente del Banco Central, así que sabe bastante de todo esto. Gracias, Alejandro, por estar. No, un placer. Gracias. Gustavo Marangoni, que tiene múltiples cargos que podríamos mencionar, por lo tanto no vamos a mencionar ninguno. Y Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, todos los conocemos. Bueno, una primera reflexión respecto a esto. Mira, creo que hay dos sorpresas o dos paradojas. Primero, que un gobierno de centro derecha tenga una corrida cambiaria es como perder de local en la Libertadores. Sí. Es algo no esperable. Lo segundo es que un gobierno, una administración que ha sido muy avesada en materia de comunicación, sobre todo en momentos electorales, a mi criterio haya pifiado tanto en el manejo de la comunicación de la crisis. Te diría hasta el día de hoy. En la mañana de hoy, el jefe de gabinete llama a un gran acuerdo nacional para bajar el déficit. Yo te diría que desde lo comunicacional y desde lo más profundo, desde lo conceptual. Un acuerdo nacional para bajar el déficit. Yo te diría, un gran consenso, convocarlo para eso, que en última instancia es un instrumento. Sí. Porque si vos me decís, mira, vamos a convocar a un gran acuerdo por el crecimiento, vamos a convocar a un gran acuerdo por el desarrollo, por el empleo, por lo que fuera, y la variable fiscal es una de ellas porque es un instrumento. Claro. No es un objetivo final. Digo, porque a veces hay confusión. Nuestro objetivo es exportar más. No, eso no es un objetivo. Es una herramienta de política económica, no es un objetivo. Entonces me parece que estas dos paradojas son a la vez demostrativas de otras cosas, y creo que viene el gran desafío de gobernar en la restricción, que es algo que me parece que el presidente y antes jefe de gobierno de la ciudad es un Estado que no ha conocido la restricción presupuestaria. Primero porque la ciudad de Buenos Aires es de un PBI prácticamente equiparable al de Madrid, y porque en los 2 primeros años de la gestión, digamos, tuvieron la canilla abierta del financiamiento internacional. Digo, hoy ha sido un día que para todos, para todos los que estamos en esto, digo, hay un montón de gente que ignora muchas de las cosas de las que estamos hablando porque vive una realidad que es acuciante, que le inhibe avanzar sobre este tipo de cosas. Pero hoy para nosotros ha sido un día complicado porque hemos estado permanentemente vinculándonos con la información para saber exactamente dónde estamos parados. Digo, a ver, para que no quede ninguna duda, estamos mal parados, estamos en una situación compleja y nos va a costar muchísimo poder salir porque en realidad el camino que han elegido, yo tengo la sensación que es el peor camino. Alejandro, digo, de tu experiencia, ¿cómo ves todo esto? Bueno, la verdad muy preocupado porque yo creo que el gobierno hasta acá no tiene un diagnóstico adecuado. Es decir, me parece que todo esto que está pasando tiene que ver con el agravamiento de 2 déficits que provoca el gobierno de Macri. Uno es el déficit fiscal, sí, a partir de la baja de ciertos impuestos, o sea, baja de retenciones y devaluación, ¿no? Fue como mucho. Y particularmente el déficit comercial, el déficit de sector externo por la apertura importadora, y eso lo financió con deuda. Y hay repetidos episodios en la Argentina, veíamos un poco el video de introducción, y en el mundo, que no se puede sostener una apertura comercial y financiera ilimitadamente financiada con deuda. Entonces digo, si el gobierno cree que solo mediante el financiamiento o a través del ajuste fiscal se va a solucionar este problema, me preocupa ese diagnóstico porque creo que hay que revertir precisamente las causas que nos llevaron a esta situación. Sí. Digo, desde lo externo, claramente, hasta hace pocos días estábamos discutiendo un acuerdo Mercosur-Unión Europea, más apertura, más desindustrialización. Y desde lo financiero, digo, cada vez que la Argentina creyó que mediante un ajuste fiscal y sin un programa de crecimiento
íbamos a solucionar los desequilibrios fiscales, pasó todo lo contrario, es decir, deprimir la demanda, deprimir el consumo, generar un mayor desempleo, afecta a la recaudación y termina agravando el déficit. Pero digo, quizás eso que vos estás señalando, que es una exigencia del fondo, es decir, el gobierno lo plantea como una alternativa, como bien decía Gustavo, precisamente porque no tiene otra que de alguna manera empezar a cabalgar por ahí, porque es lo que le están pidiendo, y lo quiere dibujar para que realmente se entienda de esta manera. Digo, pregunto, ¿sí? Digo, a ver, creo que el gobierno renunció a determinados instrumentos de política cambiaria, de regulación, que ahora está adoptando de apuro, ¿no? Creo que hubo un muy mal manejo, complementando lo que decía Gustavo de lo comunicacional, desde el punto de vista de cómo enfrentar una situación crítica que se generó, porque, digo, esto no es una crisis global, ¿no? Argentina es uno de los poquitos países que está teniendo un ataque especulativo y tiene que ver con lo que decía antes. Entonces, si el Banco Central hubiera usado semanas atrás una intervención contundente y hubiera usado todos los instrumentos de política financiera que hoy está empleando tardíamente, nos hubiéramos ahorrado 8.000 millones de dólares en una corrida que creó esta mala política. Carlos, ¿cuál es tu visión? Ahí sumando y habiendo escuchado acá a los que saben, digo, me parece, para entrarle por otro lado, que lo dramático de la situación, vinculado con lo que vos decías, es donde ellos son los que no saben dónde están parados. A mí me llama mucho la atención esta mezcla de ideologismo e impericia con la que se vienen manejando. El mejor equipo de los últimos 50 años resulta que hace prácticamente 6 meses que está enredado en una serie de decisiones políticas contradictorias, decisiones que van para un lado, van para el otro. Digo, desde que ellos confrontan con la sociedad con motivo de la reforma previsional y cae su imagen y su supuesta clara representación de la sociedad, no han logrado recuperarse. Y no solamente no han logrado recuperarse, es que se reúnen con el cartelito que se mostraba antes, no vamos a ir al fondo, se reúnen hace 15 días con la directora del Fondo Monetario Internacional y hablan de otra cosa. Lagarde llegó a decir: estamos acá porque queremos ver cómo están, porque la verdad no necesitan nada, tampoco nos han pedido nada. Y a los 15 días, no es que van al fondo, a los 15 días parten desesperados un día viernes tratando de conseguir pasaje en un avión para ir a Washington. Digo, estamos hablando del gobierno argentino, de un gobierno que se sabía conocedor precisamente de estos instrumentos, de estas herramientas. Lo decía bien Gustavo, ¿no? Y ¿cómo? Claro, es cierto que ellos tienen más experiencia en generar corridas que en frenar corridas. Claro. Eso es cierta deformación. Es verdad. Pero la verdad, repasemos un poco. Se metieron con el tema de la reforma previsional, tuvieron que parar la reforma laboral, lanzaron al mismo tiempo un tarifazo que ya ahora la gente no se lo banca. No es el tarifazo anterior justificado porque los subsidios. Ya la gente llora, y no es una frase, llora cuando recibe las boletas. Al mismo tiempo cambian las metas, conferencia de prensa, nuevo escenario, todo un día para un lado, al otro día para otro. Conclusión. Sí. Conclusión. Vamos al fondo. Conclusión. Aumenta la conflictividad en la Argentina. Este destino ya lo han elegido. Sí. Decididamente, después de todas estas decisiones, recurren a lo que aseguraban. No sé si vieron, los otros días mostraron un tuit de una chica, Laura Alonso, sí, que decía que cuando Scioli dijo que Macri iba a ir al fondo, por poco estaba drogado. Acá estamos. Sí. Acá estamos. Macri ha recurrido al fondo y desde mi perspectiva, complementaria de la de los amigos, que ellos sí saben, no como este equipo, las víctimas vuelven a ser las mismas, vuelven a ser los trabajadores, vuelven a ser los sectores más humildes, porque ellos son los que van a pagar esta incapacidad y este ideologismo. Indudablemente ellos saben y mucho,
y digo, pero vos sabés mucho de lo que tiene que ver con el trabajo y de lo que tiene que ver con la posibilidad de poder vincularse con esa alternativa que indudablemente es superadora, porque, digo, si hay un ordenador social es precisamente el mismo, y lo que estamos haciendo es perdiendo puestos de trabajo todos los días, ¿sí? Pero además el fondo, que recordemos que ya estuvo, Sí. no es que vino Lagarde, ya antes había estado el fondo y había dejado recomendaciones, y dejó recomendaciones para el tema laboral. Y no hay nada nuevo ni nada bueno para los argentinos con estas 4 recomendaciones que le dejó el fondo. Porque aparte de pedir una reforma integral de las instituciones, dice bajar las indemnizaciones, simplificar los despidos, facilitar el uso de contratos temporales, aprendizaje, tiempo parcial, desmontar la actualización vía Consejo del Salario Mínimo, de la actualización del salario mínimo. Y por último, y para mí lo más grave realmente, es que plantea la desvinculación de la negociación colectiva por actividad. Claro. Prácticamente suprime la negociación colectiva por actividad al decir que sería deseable que el convenio colectivo sirviera solamente para los que lo firman. O sea, desprotege a la gran mayoría de los trabajadores hoy todavía protegidos por el convenio colectivo de actividad, ¿no? Muy breve, yo decía en la intervención anterior el tema de la comunicación y el tema del mercado, pero agrego un tercero. Es un gobierno que pone mucho énfasis en el tema de leer las encuestas. Sí. No es ningún secreto que la caída de la imagen y de la gestión del presidente se dio a partir de diciembre con la reforma previsional, que fue una, digamos así, un consejo, exigencia del fondo aún antes de este acuerdo que se está negociando. En octubre del año pasado, el fondo dijo que había que modificar la fórmula de cálculo de los saberes jubilatorios. El gobierno tomó debida nota, impulsó el proyecto que todos conocemos, con éxito lamentablemente, y a partir de ahí empezó su declive en la opinión pública, antes de los movimientos con el dólar. ¿Por qué habría que pensar que iba a calmar el anuncio solo? Porque creo que lo hicieron con esa idea. Bueno, anunciamos que tenemos al prestamista de última instancia, que eso es el fondo, y calmamos las aguas. Dos cosas, el antecedente de diciembre y ese concepto de última instancia. Si llegamos a la última instancia, quiere decir... Que es la última instancia. Nito, ¿cómo estás? Hola, buen día Alberto, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nito? Bueno, Bien, ¿cómo están? bueno, acá estoy rodeado por gente experimentada Y bueno, que tiene cosas para experimentada. decir. Yo, dada mi pequeña experiencia, primero como ahorrista en aquella etapa en la cual también teníamos que luchar contra las recomendaciones del Fondo Monetario, que inclusive pedía parar los amparos, me acuerdo en aquella oportunidad, y bueno, y también como mi experiencia como senador, como ex senador, nos preocupa realmente el rumbo y además la dependencia de Argentina a través de las inversiones extranjeras, digamos, debido a la apertura que ya se hizo en los 90. Solamente dependemos, uno se pregunta, solamente dependemos de la inversión extranjera. Es decir, la preocupación que viene ahora, como bien lo estaban expresando aquí, las recomendaciones van a ser las de siempre, las del fondo. Es mayor ajuste y nos debe preocupar realmente porque, es decir, la impericia o bien nos llevan después de 2 años y medio nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Uno se pregunta si eso es impericia o bien, como se estaba expresando acá, ya había un acuerdo de hacer estas políticas de ajuste que nos están llevando. Y como radical, digo, ¿te gusta el rol que está jugando el radicalismo en el marco de esta alianza? No, yo desde Gualeguaychú en adelante no acompañé la decisión orgánica del radicalismo, me parece un error gravísimo. Es como si en la etapa de mi padre, que era radical toda la vida, hubiera acompañado al Sogaray a llegar a presidente. O esas ideas. Esta vez es un poquito más rubio, pero no, por supuesto que no. Yo creo que el rol del radicalismo jamás ha sido estar ahí acompañando ajuste, endeudamiento, baja a las jubilaciones, beneficiar o flexibilización laboral o precariedad laboral, acompañar leyes de precarización laboral. No, al contrario, no tener una agenda para los trabajadores. Recién daba cuenta de las 4 imposiciones, digamos, sugerencias, imposiciones del fondo en relación al trabajo, y bueno, todas conspiran definitivamente contra los trabajadores. Pero además pensar lo que le costó al radicalismo salir de la alianza y de Cavallo,
lo que nos va a costar salir de esto. Un partido nacional y popular que expresa a las mayorías, ha prestado en su momento a la clase media, a los sectores más vulnerables, acompañar esta clase de ajuste. Yo creo que va a ser una tarea enorme volver a recuperar el partido al campo popular, ¿no? A ver, Ale. Bueno, y lo que viene, porque hasta acá Claro. creo que todos describimos el estado de situación. Hicimos un diagnóstico, ¿sí? Porque, a ver, retomando lo que decíamos, y creo que hay consenso, digamos, el ajuste no es el camino ni para resolver los desequilibrios, ni para volver a tomar una agenda de crecimiento. Con esta disparada del dólar, la verdad que era una burla Marcos Peña hace días hablando del 15%. Yo en enero de este año había hablado del 25%, creo que me quedo corto ya de inflación. Han creado una recesión. Hoy, con las paritarias, salarios al 15%, es cierto lo que decía Carlos, se viene una conflictividad. Entonces, bueno, yo creo que acá hay una situación política muy compleja, donde también es compleja para la oposición, porque digo, por un lado está la responsabilidad de gobierno en las provincias, la responsabilidad política de que no los acuses de agravar la crisis, y por otro lado la responsabilidad, y puede ser contradictorio, de no convalidar situaciones, porque mucho de lo que está pasando recuerda a una película que ya vimos. Sí. La flexibilización laboral ha fracasado en todo el mundo desde el punto de vista de ser una herramienta de crecimiento. Puede ser muy eficiente para redistribuir ingresos a partir de los más ricos. Entonces creo que el gobierno podría hacer cosas, podría reimplantar las retenciones, podría hacer que los exportadores vuelvan a liquidar en el mercado de cambios para tener dólares genuinos y no dólares prestados. O sea, creo que es importante un buen diagnóstico y por otro lado que no le erremos en las medidas, porque hasta acá, y pensá una cosa, ¿no? Si vos tenés un cuerpo que tiene una hemorragia, viene el fondo, te dispone fondos, si no parás la hemorragia, seguís con el problema. O sea, los fondos o el financiamiento sin un cambio y una estrategia de desarrollo no va a parar la situación. Digo, acá también empieza a jugar, ya te doy, Gustavo, la responsabilidad de cada uno, ¿no? Digo, cada uno, en función del rol que ocupa, sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer. En este momento me parece que lo que tiene que primar es el interés de todos por sobre el interés individual, el interés colectivo por sobre el interés individual. El gobernador de mi provincia, San Luis, ¿sí? Frente a esta crisis, entre otras cosas, a partir de un fondo anticrisis que ha logrado crear la provincia y que se mantiene en forma permanente, planteó esto. Miren. Puntanos, familia de San Luis, garantizamos la paz social, garantizamos que en San Luis le vamos a decir no al desempleo, no a la pobreza, no a las... Vamos a hacer todo lo que podamos para favorecer a las pymes, al comerciante, al pequeño, al gran comerciante de San Luis que tanto luchan todos los días, a los empleos públicos, a los trabajadores de la educación, a la seguridad. Los sueldos van a ser cada vez mayores y no nos vamos a endeudar, vamos a seguir trabajando por la provincia. Bueno, para poder hacer eso, por supuesto, primero tuviste que no endeudarte, segundo, tener un fondo anticrisis, tercero, tener las cuentas ordenadas. Pero si tenés las cosas más o menos en ese orden, es decir, lo que tenés que hacer es jugarte por la gente, que es lo que está esperando de vos. Digo, esto para que aquellos que tienen alguna responsabilidad la vayan asumiendo como corresponde, ¿sí? Un recuerdo, lo escuchaba recién Alejandro y realmente me vino un recuerdo en este momento. Hace 3 años más o menos, Alejandro nos convocaba a los presidentes de los bancos, yo en ese momento estaba en el Banco Provincia, y nos decía cómo va con la colocación de inversión productiva, que era una línea de crédito, tasa subsidiada, que todos los bancos teníamos la obligación de colocar en un mínimo que era bastante exigente, es decir, préstamos a todas las empresas, pero básicamente pequeñas y medianas, para producir. Y esa era la discusión que teníamos con el Banco Central. Hoy, estrictamente hoy, el presidente del Banco Central llama a los bancos para decirle que compren Levax. Sí. Y le facilita a los bancos todas las condiciones para que se completen de Levax. Y yo te diría ahí, déjame anotar, y ojalá que
mi temor sea desmentido rápidamente. Mi temor es que una crisis cambiaria que siempre está ahí en el límite difuso con una crisis bancaria, a merced a que los bancos se llenen de papeles que son a 32 días, a tasas que cada vez se tienen que renovar a un interés más alto, termine perjudicando la salud de un sistema que es pequeño, o por lo menos pequeño seguro, pero antes era muy sólido y que debiera permanecer así. Yo digo, la anécdota de Gustavo define todo, ¿no? Un presidente de un banco central que llama para ver qué pasa con la inversión productiva y otro presidente de un banco central que llama para ver qué hace con la especulación y el mundo financiero. Digo, yo lo que de esa anécdota se deduce fácilmente a... Ellos están tratando ahora de imponer la idea de que este es el único camino. Por favor, eso ya lo compramos alguna vez. Y entre lo que acaba de decir el gobernador, lo que acaba de comentar Gustavo, digamos, hay otro camino. Claro, yo quería mostrar eso, ¿me Siempre entendés? hay otro camino alternativo que no sea solamente el del ajuste. Y cuidado con esto, porque la apelación que hizo Alejandro a la responsabilidad y vos también, pongamos claras las cosas. Por supuesto que todos queremos el bienestar general y que sufra lo menos posible el cuerpo social de nuestro país. Ahora, la gobernabilidad es problema del gobierno. Sostener la gobernabilidad no es el problema de la oposición. Sí. Es el gobierno quien tiene que tomar las medidas. No puede tomar cualquier medida como viene tomando y después exigir gobernabilidad, exigir e imponer, por lo tanto, a gobernadores y senadores que voten lo que ellos quieren. Eso mismo se lo hicieron a Néstor Kirchner antes de asumir. Todos recordarán, en el diario La Nación le pusieron las 10 condiciones que tenía que seguir el gobierno para poder gobernar. Ese era el camino, el único camino, el que seguramente hubiera seguido López Murphy. ¿Sí? Bueno, se siguió otro camino y terminó su mandato y lo transfirió a su propia fuerza y toda la historia que nosotros conocemos. Entonces, por favor, esta idea del único camino, esta idea del pensamiento único que no nos deja alternativa más que el ajuste, no es válida. No la compremos, porque por ese camino, yo quiero insistir porque a mí sí me preocupa, como a todos, no lo dudo, el tema de la conflictividad. El tema de la conflictividad. Las paritarias se van a tener que volver a abrir, no de a una, no una por aquí, otra por allá. Las van a tener que abrir todas porque el desequilibrio que se ha producido es demasiado grande. No estoy comparando situaciones, porque no tienen nada que ver las situaciones. ¿Ustedes saben cuándo fue la última vez que se abrieron masivamente todas las paritarias al mismo tiempo? No, recordámelo. En el año 1975. 6 meses antes. Carlos apela a la responsabilidad para que no ingresemos en la conflictividad. Ahora, me da la sensación a mí, Carlos, y yo compro lo que vos me estás planteando, digo, que estamos en un nivel de situacional donde hay un nivel de conflictividad porque el gobierno no baja los decibeles, es decir, ni baja su nivel de soberbia. Llamar un acuerdo nacional para, de alguna manera, ajustar o que colaboren con el ajuste. Es una verdadera locura. Además todavía dicen que es gradual, que no fue shock. Y vos pensás, si las tarifas subieron 1.600%, en la del gas, por ejemplo, o un 500% en la electricidad o en el agua, y tu sueldo te lo proponen al 15%, a eso no es gradualismo. Y hubo una devaluación desde el 2016 hasta casi de un 100%, me parece que con los que plantean a veces un shock, ¿qué más le van a dar a la gente? ¿Cómo no va a haber conflictividad? Por supuesto que sí. Yo lo que digo es que si van a llamar un acuerdo nacional, que lo hagan con grandeza. Es decir, no busquen cómplices, porque lo que están pidiendo es que los acompañen para, de alguna manera, llevar adelante todo lo que les está pidiendo el fondo. Es decir, no busquen cómplices. Si se van a hacer cargo de eso, bueno, háganse cargo solo. Y la oposición, obviamente, deberá cumplir un rol decisorio en el futuro de nuestro país, que ustedes ahora me lo van a explicar, porque tengo que hacer una pequeña pausa, 30 segundos y ya volvemos. Bueno, volvimos. Por supuesto, en la pausa
hablábamos mil cosas, Nito planteaba un tema que me parece interesante y tenemos un montón de cosas para hablar, sobre todo de cara a lo que viene. La realidad la estamos viviendo hoy, la estamos padeciendo. Ahora, ¿seremos capaces aquellos que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno en construir una alternativa que sea superadora de todo esto? Porque en realidad lo que hay que hacer es empezar a pensar en eso. Es decir, hoy la obligación es casi de la oposición. Porque el gobierno ya demostró que no sabe. ¿Qué era lo que planteabas? Bueno, yo por lo menos pienso seguir aglutinando a todos los que estamos de otro lado y no desde el gobierno, por lo menos en el espacio donde tiene uno. Nosotros en Corrientes estamos aglutinando ahí la oposición. No, yo lo que preguntaba de siempre me preocupa, quizá por la apertura que se hizo en los 90, que no tenemos capital propio, siempre estamos dependiendo del capital extranjero, es decir, o que vengan las inversiones extranjeras, no solamente los préstamos de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, sino por qué siempre la inversión estamos esperando que sea del extranjero. Es decir, ¿por qué tan chiquito nuestro mercado no tenemos? Acá hay especialistas que quizás me lo pueden explicar mejor. ¿Por qué dependemos solamente está bien lo que estás planteando, del capital extranjero? Digo, porque de alguna manera define un poco la crisis que estamos viviendo. Fíjate que en esa línea, este periodo, como ocurrió en los 90 y también en la dictadura, se pensaba que viviendo de prestado o viviendo de lo externo nos iba a ir bien. Y siempre esta situación, porque aparte no es inversión genuina, real, es inversión especulativa, financiera de corto plazo. Claro, como pasó ahora con... Claro, cada vez que la Argentina usó esta estrategia, los capitales hacen la diferencia, convierten a dólares y se van. Entonces, durante el gobierno anterior había una estrategia inversa en ese sentido, de desendeudamiento y de movilizar el ahorro interno para generar un mercado interno creciente. Obviamente que faltó, que hubo muchas cosas para discutir, pero creo que Nito planteó el eje. Si no planteamos una estrategia de desarrollo y crecimiento, movilizando nuestro ahorro, nuestro consumo, nuestro trabajo, y que después subsidiariamente el capital extranjero productivo acompañe, no vamos a salir adelante, porque esto es la discusión. El gobierno plantea que esta es la única alternativa. De la Rúa también planteaba que el blindaje y el ajuste era el único camino. Entonces, por eso creo que cuando acá se planteó, bueno, ser responsable, sí, pero creo que no es ser responsable seguir el camino del ajuste para solucionar los problemas. Mira, habitualmente se decía, inclusive antes de que Macri fuese presidente, que las políticas tenían que ser sustentables, cosa que es difícil estar en oposición a eso. Cualquiera sea tu modelo económico, tiene que ser sustentable. Claro. Yo te diría que la fotografía de hoy es 40 de tasa, 30 de inflación y 15 de salarios. La pregunta es, ¿ese esquema es sustentable? Sí. Y Carlos lo planteaba también, y Alejandro y Nito. Hasta acá todavía está el paciente en terapia intensiva. Esperemos todos, digamos, como confiamos, que salga de la terapia. Después queda todo lo otro, la rehabilitación, los medicamentos, el trámite con la obra social, la familia, cómo se distribuye, qué pasa con el laburante que está internado y no puede cobrar. ¿Qué quiero decir? El impacto sobre el empleo. Es decir, vos fijate las dos fotografías que tenemos y tenemos que elegir entre la momia y Frankenstein. O esta inflación o un fenómeno de espiralización de la crisis. Vos decís, bueno, déjame la estanflación, pero en realidad no querría estar eligiendo entre ninguna de las dos cosas, porque son dos escenarios horribles. Por supuesto que el primero es menos horrible que el segundo, pero de todas maneras, digamos, es de suponer, primero lo que decía Carlos, que vas a tener que llamar a la reactualización del esquema paritario, porque no hay gremialista, digamos, por más buena voluntad que le ponga, que pueda resolver ante sus afiliados, decirle, no, muchachos, 15 y esperemos, en primer lugar. Y en segundo término tenés que ir a los empresarios. Hoy un pyme está descontando cheques al 70-90%. Por eso, digo, la pregunta que yo les hago es esto, porque la gente que nos está mirando está padeciendo seguramente, y digo, en el momento que nosotros estamos hablando y contando esto, estamos recibiendo mensajes permanentemente de todos los lugares del país que nos están planteando, a mí no me alcanza para pagar la luz. ¿Sí? Es decir, el otro que tuvo que cerrar el negocio porque los números no le daban, un pequeño comerciante, es decir, el otro que perdió el trabajo porque lo suspendieron. Digo, hay un montón de situaciones que son absolutamente negativas que en este momento están sucediendo y que les pregunto a ustedes, ¿se podrá revertir este proceso? A ver, yo
voy a parecer contradictorio, Sí. pero no me queda más remedio. Porque me pasa todos los días, como seguramente le debe pasar a ustedes. Por la calle mucha gente me para cuando voy a dar charlas, lo mismo, sobre todo en estos últimos tiempos, con mucha angustia, con mucha necesidad de que uno le dé la respuesta, que uno le diga que mañana esto va a cambiar, porque hay gente que se está muriendo de hambre. Claro. Muriendo de hambre, esto es literal. Entonces, claro, es muy difícil la respuesta y yo quisiera hacer acá, previo, por lo menos una afirmación que vale para mí. Yo pertenezco a una generación que aprendimos que la diferencia entre la institucionalidad democrática y la no institucionalidad democrática es la diferencia entre la vida y la muerte. Con lo cual, para mí, lo digo para mí, el pensar en rupturas institucionales, en pensar en apurar los tiempos propios de las instituciones, no es un camino válido. Está muy bien que lo digas. Lo advierto porque hoy hay muchos que dicen otras pavadas irresponsables. Ahora, lo que también es cierto es que todos nosotros tenemos que trabajar en dirección a un recambio, claramente a un recambio. Esto no puede seguir porque es más de lo mismo, como lo dijo Gustavo del primer momento y Alejandro y Nito, esto va a un final sabido, es crónica de una muerte anunciada. Lo sabemos todos cómo termina. Entonces, ¿qué hacer? Yo digo, 3 cosas. Primero, movilizarnos, tratar de ponerle freno en las distintas circunstancias. Tomemos el ejemplo que ya mencionamos hoy de la reforma jubilatoria, la coincidencia de la calle con toda la oposición adentro del Parlamento. Lo mismo con esta ley que se va a tratar de nuevo mañana. Toda la oposición junta, parece que se pueden encontrar puntos de coincidencia entre toda la oposición. Entonces, movilización. Segundo, coincidencias mínimas, buscar coincidencias mínimas entre todas las fuerzas opositoras. Tenemos que encontrarlas. Y ese acuerdo mínimo tiene que ser en base a una gestión, a una postura, a una actitud generosa de brazos abiertos por parte del Movimiento Nacional y Popular en toda su expresión. Por eso, Carlos, digo, lo que hay que hacer no es sueño, de alguna manera es recrear el optimismo. Es decir, ¿cómo hago para recrear el optimismo en semejante nivel de desorden, en semejante nivel de quilombo, perdón la expresión, que estamos viviendo donde todo explota, ¿sí? Donde todo explota. Alguien dijo algo, hay 2019. Sí. Sí, Alberto dijo eso. Y todos lo compramos, porque de alguna manera es una idea que nos vincula con la esperanza. Es decir, hay una alternativa. Porque estamos a tiempo, ¿no? Creo que la situación es muy grave porque uno no puede mentir, ¿no? Tampoco hay que ser alarmista y hay que ser responsable. Por eso creo que advertimos, el gobierno está a tiempo, puede cambiar. Y entonces estamos a tiempo de tomar las medidas adecuadas y evitar las situaciones complejas. Yo lo escuchaba a Carlos, ya los jubilados, con la reforma de diciembre, perdieron 8 puntos. Yo creo que el gobierno no va a cambiar. Es decir, el gobierno no está dispuesto a cambiar. ¿Sí? Ahora, si no cambia, la choca. La calecita, ¿sí? Bueno, acaba de llegar Mario Cafiero, que no se quería juntar con ustedes. No, vamos a decir la verdad. Es decir, estaba ahí afuera, no quería, lo convencimos y entró, ¿sí? Mario querido, el pueblo está Alberto contigo. Y a los compañeros que nos unen una amistad con cada uno de ellos. Bueno, me encanta que estés. Estamos hablando de lo que vos ya sabés que estamos hablando, y bueno, te dejamos para que digas lo que tengas ganas de decir. Ya hemos pasado por hacer un diagnóstico y también hemos pasado por la etapa que planteó Carlos de empezar a pensar cómo hacemos para construir una alternativa que sea diferenciadora de todo esto. Alejandro es un optimista, él cree que el gobierno está dispuesto a cambiar. Yo creo que no, que el gobierno no está dispuesto a cambiar, sino no hubiera llamado a un acuerdo nacional para tratar de, no sé, convalidar el ajuste. Es decir, lo que le está proponiendo el Fondo Monetario. Te miro a vos porque vos lo planteaste. Yo lo dije, no. Yo te lo conté, digamos, no lo propuse. No porque lo haya propuesto. Aclaremos. No es que digo que esté dispuesto a cambiar. Creo que las circunstancias, o sea, que cada día es un año, ¿no? Y ojalá que cambie, porque si no las consecuencias pueden ser graves, o sea... Yo no creo que vaya a cambiar, lamentablemente, porque está atrapado en una lógica
de la que no puede salir y porque hay un conjunto de situaciones que se han confluido y que va a ser muy difícil de resolverla. Y el camino que nos presenta, que es el Acuerdo Nacional para el Ajuste, yo creo que no resuelve la situación, sino lo que va a tratar de hacer es engrampar la mayor cantidad de dirigencia en una política que no va a ser buena porque el país no sale adelante con ajuste. Claro. El país sale adelante con crecimiento, con progreso, Acá estamos atrapados en un problema financiero, monetario. El país real de las fábricas, de los trabajadores, todo eso mira absorto cómo tiene la capacidad para trabajar, para producir, y por una cuestión monetaria esto no puede realizarse. Yo creo que esta crisis, detrás de cada crisis, lo último es lo económico. La economía manifiesta la crisis que es más profunda, es una crisis de valores, ética, política. Es decir, la Argentina está en un derrotero muy complicado porque no enfrentamos la realidad de un país que está en declive, en decadencia. Yo creo que hace más de 50 años vivimos una guerra económica entre el trabajo y el capital. Y el capital que el peronismo le puso, digamos, su equilibrio, ¿no?, en la década del 50. Después de 50 años de luchas obreras y demás, vino el peronismo y equilibró los tantos. El capital se las ingenió para financieramente, digamos, valorizarse mucho más frente al trabajo. Y hoy por hoy, vos fíjate el tema, cuando hicimos el tema ético, ¿puede ser que alguien pueda justificar que tiene la plata fuera del país? No. ¿Puede ser que un funcionario de un gobierno nacional diga que no tiene la confianza para traer la plata fuera del país? Esas son las cuestiones éticas que tenemos que resolver. No hay posibilidad de salir adelante si no planteamos un pacto, pero que tiene que ver con esto, con que el esfuerzo de los trabajadores tiene que quedar en la Argentina. Además del diagnóstico que hace Mario, quiero pensar también que tiene que ver con políticas públicas desacertadas, porque yo vengo de Corrientes, donde tenemos 470 empleados de Alpargatas, por ejemplo, suspendidos, y otros 200 en Esquina y otros 100 en Corrientes debido a la apertura indiscriminada de importaciones, ¿no? Es decir, que son las políticas públicas también, aparte de lo financiero, es decir, la política llevada a cabo por el gobierno, y tratamos de advertirlo cuando el presidente estuvo en Corrientes, y hoy hay suspensiones con riesgo de, por supuesto, de despido y de cierre de planta, como lo han hecho en otros lugares, ¿no? Alberto, antes de esta crisis, el gobierno tenía, y creo que todavía lo pasan por algunos canales, un spot que decía haciendo lo que hay que hacer. A mí me parece interesante como definición eso, porque para el gobierno lo que hay que hacer ya estaba establecido. Y lo que hay que hacer es una discusión política. Sí. Si está establecido, vos no necesitas política, necesitas gerentes que hagan lo que hay que hacer. Bueno, yo creo que esta crisis, y acá retomo un concepto de Carlos, plantea que lo que hay que hacer no es una sola posibilidad, requiere una discusión y sobre todo va a requerir de algo que va a tener que ser naturalmente una red de contención política, porque pensar que hay una medida, un ministro, un director o un presidente del Banco Central que va a anunciar de una caja mágica y va a decir con esto se recrea la confianza, me parece que es una muestra de voluntarismo enorme. Entonces acá lo que hay que restaurar es el tema de la política, lo que hay que hacer, la discusión sobre lo que hay que hacer es eminentemente política. No está saldada y si creían que estaba saldado, estamos en esto. Retomando lo que decía Nito, que es una realidad palpable y que se multiplica en todo el país porque está pasando en todos lados. Frente a ese escenario, aquellos que no comulgan con el gobierno están obligados, ¿sí?, y esto te lo digo como sociedad, como representante del que nos está mirando, están obligados a construir una alternativa que sea superadora de todo esto. Es decir, esto no se va a resolver a través de ninguna medida en forma inmediata. Ahora, tenemos que generar optimismo, porque si no, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Es decir, ustedes, Mario, Carlos, Nito, Alejandro, son todos dirigentes políticos con mucho peso. Lo que dicen ustedes es muy valioso, la gente les cree. Bueno, es decir, apelamos a ustedes. Lo que pasa a vos también, Gustavo, no es que te estoy dejando. Lo que pasa que, Alberto, te voy a decir una ironía. Dicen que un optimista es una persona poco informada. Sí. O sea, si nosotros no vamos al fondo, a la raíz del problema, que es una estructura económica que no funciona,
si no vemos que el problema es además una economía monetaria que no funciona, si no vemos que el problema es una dirigencia que no entiende que la Argentina enfrenta un problema gravísimo de desigualdad y que esa desigualdad tiene que ver con las conductas de cada uno y fundamentalmente los que mueven el dinero en la Argentina. Por más que seamos optimistas, no vamos a poder resolver los problemas. Volvemos a caer en una crisis nuevamente y hay que discutir el tema de la estructura económica argentina, que hace rato no la discutimos. Y de la estructura financiera y monetaria. Acá hay hombres que saben, que han hecho la experiencia y bueno, y sería bueno que hiciéramos un cambio de mentalidad. La Argentina tiene los recursos humanos, técnicos, naturales, de todo tipo. Me parece que la estamos errando en las políticas financieras fundamentalmente. No tengo ninguna duda. Porque lo que dice Nito Artaza de que cierra alpargatas porque el tipo de cambio no es adecuado, tiene que ver con los movimientos financieros, más que con una decisión productiva. Claro. O sea, lo financiero te impacta en todo. Por eso, yo creo que hay que salir de la lógica de especulación y a una economía de producción y desarrollo y volver a tener planes y pensar en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque aparte para poner de nuevo en discusión el optimismo, el escenario internacional se está complicando, ¿no? O sea, está claro que esta crisis la generó el gobierno, pero la tasa de interés en Estados Unidos está subiendo y va a seguir subiendo, y el gobierno insiste. Yo escuchaba esto que dice Nito, vuelvo a decir, hace un mes planteaban un acuerdo ruinoso de libre comercio, Mercosur, Unión Europea. Si no revertimos rápidamente, porque acá no es la solución la devaluación, ni la tasa de interés, ni los manejos, ni los blindajes, ni el megacanje que quieran hacer, es volver a plantear una Argentina productiva y un modelo social distinto. Yo saludo la prudencia de ustedes, porque se están manejando con mucha prudencia, siguiendo los consejos de Carlos Tomada. Pero, pero este es un gobierno... Si incendio todo en 5 No, pero para, Carlos. Pero vamos a decir las cosas como son. Este es un gobierno tramposo, taimado, mentiroso. Es decir, vos tenés un problema con el dólar futuro y los tipos salieron a vender dólar futuro para tratar de frenar la estampida del dólar. Ahora, Alberto, ¿me entendés? Entonces, digo, a ver si decimos las cosas por su nombre, sí, ¿me entendés? Pero decir las cosas por su nombre, yo celebro la prudencia, digamos, de todos quienes están aquí, porque si vos tomás el fin de semana último y las últimas semanas, los que fueron más imprudentes con las declaraciones fueron todos los que vienen del universo conceptual del gobierno. Sí, los que vienen hace tiempo hablando del Titanic, de que choca, del boludeo, si me permiten, y de otras tantas imágenes, todas generalmente negativas, son los que provienen digamos, del universo de amistades o de relaciones, o que son exfuncionarios de esta administración. Por lo tanto, yo celebro que en la oposición y en los dirigentes que han tenido experiencia de gestión, que esto me parece fundamental, nadie haya apostado a ir a tribunales, meter denuncias, decir todo, que era a lo mejor algo, digamos, habitual en el modelo de judicialización de la política. Que hay que jerarquizar la política, y jerarquizar la política supone plantear cuestiones programáticas, plantear discusiones profundas. Insisto, no hay un número, ojalá fuese tan fácil que hay un número mágico en el cual el dólar combinado con la tasa de interés da como resultado el crecimiento sostenido para siempre. Eso es política, eso es política y siempre es política. Yo me sumo en esta línea, ¿no? No es un problema de prudencia o de... No lo dije mal. No, está bien. Me vino bien para esto que quiero decir. Digo, me parece que a este gobierno se le ha caído la máscara, definitivamente. Lo que pasó a fin de año, ahora ya no hay ni pesada herencia, ninguna de estas coartadas. Esto es lo que son. Ya está. Y no hay posibilidad de que lo modifiquen. Van a seguir buscando por el mismo lado porque su ideologismo les impide, y su situación de clase, que juega acá también, les impide buscar por otro camino. Entonces, el tiempo nuestro no es, incendiar las catedrales. Yo lo que digo es que el tiempo nuestro es de oposición, y guarda que esto, quiero que sea muy claro, a la oposición solamente le queda confrontar. A la oposición solo le queda juntar voluntades
para armar un frente antimacrista. Digo, y no lo digo por el anti, por solamente el anti. Implica pensar de una manera distinta, no en la misma dirección o como decía Gustavo, algún paliativo dentro de este camino, claro. una medida. ¿Qué tal, por ejemplo, si pensamos que no es la riqueza la que genera el trabajo, que es el trabajo el que genera la riqueza? Y desde ahí empezamos a pensar. ¿Qué pasa si pensamos que no es cierto la frase esa que se dice los países ricos tienen seguridad social? Es al revés. Son ricos porque tienen una buena seguridad social, porque tienen demanda agregada, porque eso dinamiza el mercado, porque fortalece el mercado interno. Pero eso significa salirse de este pensamiento con el que nos quieren volver a lavar la cabeza en estos últimos 2 años y medio. Comparto plenamente. Está muy bueno lo que plantea Carlos, ¿no? Salir de los paradigmas y ir a los paradigmas reales. Por ejemplo, esto de que la Argentina necesita capitales para crecer. No, si los tiene. Si la fuga de capital es monumental, la Argentina lo que más exporta son capitales. O que necesitamos una banca extranjera que domine el mercado, que en definitiva sirve para fugar capitales. Es decir, me parece que estas son las cosas que desde la oposición tenemos que hacer. Porque nos va a tocar gobernar una Argentina difícil seguramente, mucho más difícil de la que está, porque lo que viene es muy malo. Lo que viene es sufrimiento. Y nosotros no salimos así, digamos, de una manera destemplada, porque nos duele la Argentina, Alberto. A todos los que están acá nos duele la Argentina, pues somos peronistas. Sí. Y si somos peronistas, no queremos a la Argentina, le va a llamar en ninguna Nito no. circunstancia. Yo también soy radical y nos duele. Movimiento Nacional y Popular. Del Movimiento Nacional y Popular, así. No, Nito es un Pero peronista los radicales que no está con el PRO. que no se dio cuenta. No son una amistad del problema, ya desde el tema del Mira, corralito. con Nito compartimos la lucha contra el Fondo Monetario, Sí, señor, el Fondo y el Monetario. corralito y la estafa que se hicieron Yo a lo los denuncié zorritos. al Ahí Fondo nos Monetario conocimos. Internacional Claro. ante Naciones Unidas por interferir, por tratar de Me parar acuerdo, los amparos, por ejemplo. me acuerdo absolutamente. Digo, Quiero, ya que estamos en la Sí. amistad, quiero agradecerle, porque yo estaba en la oposición y en el oficialismo tenían que consultar al ministro de Trabajo, que era Carlos en ese momento, y tuve la suerte de que pudimos votar la ley del adelanto del aguinaldo antes del 25 de diciembre, que es ley hoy, adelanto del aguinaldo, y hubo que consultarlo a Carlos, y dio su aprobación, así que el oficialismo nos acompañó en su momento, pues si no, no lo podíamos sacar, y tenemos hoy la ley para 6 millones de trabajadores, ¿no? yo quiero decir esto, y lo dejo porque yo estoy seguro que Alejandro y Gustavo no van a estar de acuerdo. Pero es decir, yo lo voy a decir Estamos así. jodidos. ¿Sí? Este problema que tenemos los argentinos, y lo digo por experiencia propia, es decir, porque me tocó vivirlo, ¿sí? Este problema que tenemos los argentinos, aunque hoy estemos hablando de plata, no es un problema de dinero, es un problema de gestión. Es un problema de gestión, aun cuando hoy nos estén acuciando obligaciones que tenemos que cumplir, digo, en la medida en que no entendamos que se puede gestionar bien sin endeudarse y generando una alternativa que te permita ir cuando vos tengas un problema, es decir, eso que vos vas guardando por las dudas, es decir, como pasa en una casa bien administrada, si no lo entendemos así, estamos en problema porque vamos a seguir viviendo esto históricamente, es cíclico. Por lo tanto, yo lo planteo de esta forma. Me ha tocado vivirlo, sé de lo que estoy hablando, usted me va a decir, lo que vos estás contando dimensionalmente no tiene comparación. Yo estoy hablando de lo que me tocó vivir a mí en San Luis, o de lo que me toca vivir a mí en San Luis. Y lo pongo como ejemplo, es decir, desde el orgullo de sentirme puntano, pero también porque esto es real, no lo inventaron, no me lo contaron, esto es así. Por lo tanto, si un Estado subnacional puede hacerlo, ¿por qué no lo va a poder hacer un gobierno que tiene todo para hacerlo? ¿Sí? Pero mirá, no sé por qué te mencioné, Antonio, pero yo te tenía que involucrar. ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso. La mala gestión llevó a esto, y claramente. Y la ausencia de un programa de desarrollo, que por ahí algunas provincias sí han tenido una política de Estado, donde todo esto del trabajo, el desarrollo, se entendió. Y hoy por ahí es medio una isla, en un país que está con las cuentas desequilibradas. No, lo que precisamente por la mala gestión. La pregunta es, ¿podemos vivir con lo nuestro? Sí.
Tenemos que necesidad que un Se ve que presidente han- se ve que han llame, que un estado presidente trabajando argentino llame a Donald Trump y le diga que va a hacer ajuste fiscal. No, eso es una vergüenza nacional, eso es una indignidad, nos hiere la soberanía. No podemos nosotros hacerlo. ¿Cómo? Concertando, poniéndonos de acuerdo. La Argentina productivamente puede dar un salto de una manera espectacular. Tenemos que salir de la trampa de la deuda, de la trampa del endeudamiento externo, de la trampa de las LEVAC y de todas estas cosas financieras que desde hace 50 años no le encontramos la vuelta. Antes de las elecciones, todavía, menos, pero todavía hablaban de desarrollismo, neodesarrollismo, etc. Eso se fue disolviendo hasta desaparecer. Y a mí lo que me llama la atención, sobre todo siendo un gobierno que ancló mucho en determinados sectores del complejo agroalimentario, que ni siquiera hayan propuesto la idea de agregar valor, al menos en ese núcleo, en esa cadena. Porque vos decís, bueno, a lo mejor el tema de las pymes, el sector textil, calzado, consideran que es inviable, que no puede ser. Pero ni siquiera, digamos, en ese ámbito específico... Que es uno de los más potentes. Que es uno de los más potentes, pero ni siquiera Pero ahí si amagaron con... Está dominado por 7 multinacionales que dominan el comercio exterior. Hasta que no vayamos a la estructura económica... Tarde? ¿Por qué viniste tarde? Quedaron la mitad de las cosas que tenías para decir no las dijiste. ¿Por qué viniste? Bueno, invítame otra vez. No, te voy a invitar. Muchachos, y se los digo en serio, en representación del pueblo argentino, ¿sí? Incluyanlo a Nito en esto que voy a decir, ¿sí? Le pido por favor porque es un buen tipo y además tiene 1000 cosas para decir. El futuro depende de ustedes. De este gobierno ya no. Chao.